tomamos los minutos, abrimos la Sagrada Escritura y vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Salmo 14:1, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. El comentario que estaremos haciendo en esta noche, si el Señor lo permite o en este día, es sobre el necio. Salmo 14:1, amén. Si ya encontraron, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Si al lado suyo hay una persona que no tiene este sagrado libro, acérquele para leer. Salmo 14:1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús por tus palabras que son espíritu y son vida. Señor, te pido ahora, Señor, por nuestros amigos que nos están visitando por primera vez, todas aquellas almas que han venido para estar ante tu presencia, Señor, que según las promesas que está escrita en este sagrado libro, tomen la palabra y la grabes en la mente y en el corazón, Señor, para que nunca olviden lo que tú vas a hablar en este día. Sí, Padre, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, Señor. Afirma los corazones a través de tu bendita palabra. Y te pedimos en esta noche, habla, Jehová, que tu siervo oye esa voz maravillosa de tu Espíritu, Señor, pueda estar operando en medio nuestro. Y te encomendamos esta meditación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Hemos leído un versículo de la Sagrada Escritura, un versículo que es bastante conocido por casi todos los hermanos, conocen Salmo 14:1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Creo que todos sabemos este versículo. Es muy raro que algún hermano de la iglesia que lee la Biblia no sepa este versículo de memoria. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Primero de todo, haremos una pequeña exposición de lo que quiere decir la palabra necio. Aunque la mayoría saben lo que quiere decir la palabra necio, quiere decir primero de todo que ignora voluntariamente. Ignora voluntariamente. Sinónimo de tonto, vano, inútil y vacío, también vacío. Así que tenemos por lo menos un poquito una introducción de lo que estamos hablando, porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Usted va a encontrar muchas personas que dicen no hay Dios. Pero Dios, ¿cómo los llama a esas personas que dicen no hay Dios para mí, Dios no existe? Y hasta de repente ese espíritu de necedad quiere entrar también a veces en el corazón de los cristianos. A veces dicen no, Dios, no hay Dios, o Dios no me escucha, o para mí Dios no existe, o cosas por el estilo. Bueno, en esta noche estamos viendo qué dice la palabra. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Así que cuando una persona dice no hay Dios, para mí Dios no existe, no hay Dios, en realidad, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Qué dice la Biblia que es? Un necio que ignora voluntariamente. Tantas veces hemos dicho que todo hombre, toda mujer sabe de la existencia de Dios, aunque a veces por ideologías, por enseñanzas de otros, por adversidades de la vida, puede decir en un momento en su corazón no hay Dios, pero toda persona sabe que Dios existe, sabe que Dios es grande, nunca lo imagina chiquito en un agujero en la oscuridad, siempre lo imagina Dios grande, arriba en el cielo y sentado en su trono. ¿Es verdad, hermanos? Amén. Así que aún nosotros, antes de creer en Cristo, de bautizarnos, de ser miembros de la iglesia, antes de que usted venga a este lugar, aunque viviera lejos de Dios, usted ya sabía que Dios existía. Antes que leyera la Biblia, usted no precisó de un sacerdote, de un pastor, de un ministro evangélico para que le diga, mira, le voy a dar una noticia, hay Dios. Usted ya lo sabía en su corazón. ¿Puede decir amén? ¿Por qué? Porque leeremos un versículo en el libro de Romanos, en el capítulo 1. En el libro de Romanos,
en el capítulo 1, ahí nos dice por qué el hombre sabe que Dios existe. Romanos capítulo 1, Romanos 1, 18 en adelante. Dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Quiere decir que si usted sabía que Dios existía aún antes de leer la Biblia, antes de escuchar un mensaje, una predicación, lo que de Dios se conoce, ¿quién es el primero que se lo manifiesta? ¿Quién le manifestó de la existencia de Dios? Lo que de Dios se conoce, lo que es manifiesto de Dios, Dios mismo se lo manifestó. Así que el primero que le habla al hombre de la existencia de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Dios le habla a la mente y al corazón. Usted no fue a la escuela a aprender que Dios existe. Más bien de repente algunas ideologías mezcladas con los estudiantes le enseñaron o le quisieron inculcar que Dios no existe. Pero usted fue a la escuela y nadie le enseñó en la escuela, la maestra, ni el director de la escuela, ni el profesor le dijo aquí va a aprender que Dios existe. No, el hombre en su sabiduría ignora a Dios. En las escuelas secundarias cuando tienen que hablar de la creación del hombre, de biología, de esto, del otro, Dios no figura en los libros. El hombre ignora voluntariamente a Dios. Pero lo que de Dios se conoce, usted no lo sabe porque lo fue a aprender en una escuela. A ver, haga memoria. ¿Quién fue que le enseñó que Dios existe? Usted lo traía innato en su corazón. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Amén. Ahora le digo, querido hermano, si usted antes de conocer al Señor, antes de arrepentirse de su pecado y permitir que el Espíritu Santo entre, usted ya sabía que Dios existía. Antes de venir a la iglesia, sea esta o cualquier otro lugar donde se habla de Dios, usted ya sabía que Dios existe. Antes de recibir a Cristo, antes de bautizarse, antes de hablar en lengua, recibía a Cristo. ¿Cómo es que de repente, después de tantos años de haber recibido a Cristo, de tener la palabra, de tener el Espíritu Santo, de repente usted va a decir, parece que Dios no me ama, parece que Dios no existe, dentro de poco me parece que ya no voy a creer en nada? ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo escaparemos si desechamos una salvación tan grande como ha sido anunciado en esta noche? ¿Puede decir amén? ¿Cómo vamos a dudar de este Dios grande y maravilloso? Pero mire, todavía avanzaremos un poquito más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo las entiende? Por medio de las cosas hechas, de modo, dice la Biblia, que el hombre no tiene excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Su necio, ignoraron voluntariamente que Dios existía, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, ¿qué pasó? Se hicieron ¿cómo? Se hicieron necios. Ignoraron a Dios voluntariamente. Escuche, estimado amigo, amiga que quizás está por primera vez en esta noche. Usted puede vivir ignorando a Dios voluntariamente. Usted puede vivir como si Dios no existiera, pero eso no va a anular la existencia de Dios. Una de las más grandes pruebas de que Dios existe se las da a continuación este pasaje. ¿Qué pasó porque el hombre ignoró a Dios? ¿Qué pasó porque el hombre se hizo necio e ignoró a Dios? Quiere decir fue indiferente a Dios, porque la palabra ignorar no quiere decir que no existe. Yo como a veces dicen, a ese yo lo ignoro, sabe que está ahí pero habla como si no estuviera la persona al lado, ¿vio? A ese lo ignoro, lo mato con la indiferencia, dicen por allí, ¿vio? Bueno, el hombre de esta misma manera sabe
ahí está Dios, sabe que Dios está, pero él lo ignora. Como es indiferente a Dios, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la necedad de ignorar a Dios? ¿Cuál va a ser la necedad? Los resultados. Verso 24. Dios entonces lo deja, lo entrega a la inmundicia, en las concupiscencias, quiere decir los deseos desordenados de su corazón. Y comenzaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Puede decir amén? Así que todos los problemas. Verso 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A continuación detalla lo que es el lesbianismo. Las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El lesbianismo, cosas tan inmundas que no podemos repetir de este púlpito, relaciones con animales, aberraciones que a menudo se escuchan. Hace poquito, usted sabe que aquí en plena capital federal secuestraron material fílmico pornográfico, y cuando entró la Dirección de Moralidad de la Policía Federal, detuvo 26 personas y había una mujer haciendo un acto sexual con un perro. Estas son las cosas que dice la Biblia. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué los entregó a la inmundicia? Porque ellos no lo tuvieron en cuenta a Dios. Y usted no piense, yo puedo vivir bien sin Dios. No va a vivir bien, porque dice la Biblia que si usted ignora a Dios en sus planes, de repente va a entrar en caminos que usted no va a poder gobernar, porque solo bajo la santidad, solo bajo la unción del Espíritu, solo bajo la sala del Señor podrá vivir seguro. Alaba este Cristo de la gloria. Usted lejos de Dios jamás vivirá seguro. Lejos de Dios buscará amuletos de suerte, lejos de Dios buscará diversiones, buscará placeres, pero siempre habrá esto, habrá vacío, habrá vanidad de la vida, porque el necio dice en su corazón no hay Dios, pero Dios existe y es real. Amén. Verso 27, de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, esos deseos desordenados carnales, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esto es la homosexualidad. Usted se pregunta, ¿por qué tanta degeneración? ¿Por qué homosexualidad? Porque aquí está la raíz de todo este problema, que los hombres se hicieron necios, ignoraron a Dios, no lo tienen en cuenta para nada en sus planes. Pero todavía tenemos algunos versículos más. Mire, hay mucho por delante, ¿no? Mente reprobada para hacer cosas que no conviene, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, envidias, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué le parece, no? La queja de hoy en día que hay. No hay hogar donde los padres no se quejen que los hijos son rebeldes y desobedientes. ¿No será que el hombre no ha tenido en cuenta a Dios en su hogar, en su familia? Nunca lo consultó. Se preocupó por darle estudio, está muy bien que lo hizo. Se preocupó por darle ropa, zapatos, juguetes, de todo. Pero en lo más importante, en la búsqueda de Dios, no se ocupó. Lo dejó. Como dijo una vez un hombre creyéndose muy sabio, dijo, no, esas cosas de Dios, mi hijo cuando sea grande que lo decida. En lo más importante de la vida lo dejó sin timón, a la deriva. Pero la Biblia no dice que dejemos a nuestros hijos a la deriva. Dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. No dice que en las cosas espirituales dejemos a nuestros hijos sin orientación. ¿Qué le dijo? El libro de esta ley que yo te doy, la vas a atar a tu cuello, a tu corazón, la vas a poner en las paredes de tu casa, se la vas a leer y se la vas a repetir a tus hijos para que ellos aprendan a andar en el camino del Señor. ¿Puede decir amén? Está muy bien que haga todo lo demás, pero no se olvide de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Así que hemos leído solamente, muy rápido, algunas de las consecuencias de que dice el necio en su corazón
no hay Dios. Siempre repito que la palabra ateos, esa palabra griega, teos, que quiere decir, teos quiere decir Dios, ateos es negativo a Dios, opuesto a Dios, contrario a Dios. La palabra teos no la encontramos como la usa el hombre naturalmente, no la encuentra en la Biblia. Hay un solo versículo donde nombra la palabra teos, pero no justamente como el hombre la usa, porque la encontramos en el libro de Efesios. Se la voy a decir para que usted la tenga, si quiere la puede tener marcada para que sepa dónde se encuentra. Está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, ahí tiene, ajeno de Cristo, aparte de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahí el apóstol Pablo explica que el hombre estaba lejos de Dios, fuera de Dios, que Dios no podía decir yo soy tu Dios, porque no eran hijos de Dios, como esta tarde nuestro hermano ha dicho una expresión durísima que nosotros no repetimos tan seguido en nuestros cultos. Él dijo: cuanto antes era un hijo del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Y Jesús lo dijo: vuestro padre es el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y es duro decirle a una persona que no reconoce a Dios, que Dios no es su padre, es duro decirle que bueno, entonces algún padre tiene que tener, porque el hombre solo no ha nacido en la tierra. O es Dios o es el diablo. Pero qué bendición saber que tenemos un Padre a quien podemos orar. Tenemos un Dios a quien clamar. ¿A quién tiene usted por Padre? Puede decir: Dios es mi Padre, como cantan nuestros hermanos del coro. ¡Qué dicha grande saber que Dios es nuestro Padre! Amén. Este es el único versículo que dice que antes, en otro tiempo, estábamos sin Dios. No quiere decir que Dios no existe, sino que no lo teníamos en cuenta a Dios, pero que ahora, gracias a Dios, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo el Señor. Amén. Así que estamos encontrando algún versículo de que en el libro de Romanos nos dice que Dios se revela por medio de las cosas hechas. Leemos en el libro de los Salmos, Salmo 19, verso 1. Precioso salmo, hermoso salmo que nos habla de la creación y que la creación también está predicando la existencia de Dios. Salmo 19, 1. ¿Qué dice la Escritura? Los cielos, está en plural, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Todo este libro de los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En la Biblia habla de los cielos cuentan, quiere decir que hay más de uno. Probablemente quizá algún amigo que está por primera vez, no conoce la Escritura, no sabe que hay más de un cielo. La Biblia habla de por lo menos, de 3 cielos. ¿Puede decir amén? Los hermanos que ya conocen la Sagrada Escritura saben que la Biblia habla por lo menos de 3 cielos. ¿Algún hermano que puede buscar rápido en la Escritura? Busca Génesis capítulo 1, versículo 8 y versículo 20. Génesis 1, versículo 8 y versículo 20. Y ahí encontramos que Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros estamos en este planeta llamado Tierra. ¿Qué dice la Escritura? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Para entender un poquito entonces acerca de estos 3 cielos, leemos en la Sagrada Escritura. Llamó Dios a la expansión, ¿cómo la llamó? Cielos. Amén. Dice verso 7, 6, 7, que dijo Dios que haya expansión en medio de las aguas. Separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión
Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo la llamó? Cielos. ¿Puede decir amén? Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a los cielos, a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. Y verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Estamos leyendo la Escritura para entender que el primer cielo es la atmósfera que rodea la tierra, porque a esta expansión Dios llamó cielos y dijo que vuelen las aves. Y sabemos que las aves únicamente pueden volar en la atmósfera. Las aves no pueden volar en la luna, ni en Marte, ni en el vacío. Así que Dios a esta expansión la llamó cielos, donde las aves pueden volar. Así que la atmósfera que rodea la tierra es lo que nosotros llamamos a través de la Escritura el primer cielo. Amén. El primer cielo. El primero lo llamamos a esa atmósfera que rodea la tierra. Cuando hablamos del firmamento que denuncia la obra de sus manos, generalmente se refiere ya un poco más allá, donde sale el sol, donde está el sol, la luna, las estrellas, cuando ya termina la atmósfera, que Dios puso las estrellas allí en el firmamento, decimos nosotros, ¿no? Bueno, a ese segundo espacio en el vacío se le llama el segundo cielo, donde está el sol, la luna, las estrellas, la estrella, todo eso le llamamos a ese el segundo cielo. Pero detrás de todo eso hay un tercer cielo, que ese ya no se puede medir. El primero, más o menos, se puede medir, más o menos hasta dónde llega. Se sabe la atmósfera de la tierra más o menos. El segundo, ya el hombre no lo puede medir. Imagínese el tercero, que dice la Escritura que ese no se puede medir porque es la morada de Dios. ¿Puede decir amén? Vamos a leer algunos versículos que lo corroboran para que usted también pueda tener no solamente una explicación verbal así o teórica, sino que también pueda por la palabra de Dios confirmar lo que decimos. Amén. Gloria a Dios. En el Salmo 8, Salmo 8, dice, versos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Sigue hablando de la creación, que todo Dios lo puso debajo del hombre. Sin embargo, verso 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Tenemos el tercer cielo, lo tenemos en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, lo tenemos en el capítulo 12. Leemos allí la escritura de una gran revelación que tuvo el apóstol Pablo, y él lo explica así. Conozco a un hombre, Segunda de Corintios 12, 2. Le repito otra vez la cita, Segunda de Corintios 12, 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y lo tenemos en el verso 4, que era el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Puede decir amén? Así que el tercer cielo, la morada de Dios, no se puede expresar con palabras humanas.
no se puede describir. Es también llamado el paraíso. En Lucas 23:43, cuando el ladrón moría, allí uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, y uno le injuriaba y el otro arrepentido le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede decir amén? Es llamado también la morada del Señor. Es donde nosotros iremos también. Dice la Escritura en Hebreos 1:3 que es el lugar donde Cristo está. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3. Dice la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Libro de Hebreos, también leemos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que el cielo es la morada de Dios. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 14? San Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, al cielo se le llama también la casa del Padre. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Así que el cielo es la morada del Padre, es la casa del Padre, es el lugar donde Jesús está sentado a la diestra o a la mano derecha del Padre, y es el lugar donde nosotros también por la fe vamos a ir un día en el nombre del Señor. Amén. Dijo Jesús: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza en el Señor. Al necio dice la Biblia que no le gusta que lo reprendan. ¿Cómo sabemos nosotros si de repente alguna necedad? Porque en Efesios dice que no andemos como necios. Los necios tienen una forma de comportarse. Al necio le gusta cantar y reírse y aparecer muy alegre, aunque interiormente esté llorando. Entonces el necio vive una vida de apariencia. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7, verso 5 y 6? Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 5 y 6. Dice la Escritura: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Así que parece que al necio le gusta mucho cantar. Y uno ve que es así. También dice que la risa del necio parece que le gusta reírse bastante. Es como espinos, estrépito de espinos debajo de la olla. Quiere decir que el fuego en un momento lo consume y no queda nada. Lo único que sirve es para el fuego, ¿no? Pero mire, dos cosas. Al necio le gusta mucho la música, le gustan las canciones, y al necio le gusta la risa. No quiere problemas, quiere estar todo el día de farra. Y usted ve cómo es el asunto, ¿no? Vino hace poco, el sábado pasado, creo que vino una cantante aquí, hasta no había ni por dónde pasar por ahí por la avenida, ¿no? Los estadios se repletan de todo, no importa que haya violencia, que se maten, no importa lo que suceda, pero quieren estar allí. Al necio le gusta mucho divertirse, le gusta mucho la risa, parece muy alegre, pero usted sabe mejor que yo la desgracia que trae dentro de los hogares el necio. Esa persona que parece que se ríe tanto en la calle, esa persona que quizá usted en un momento hasta se le cruzó. Si yo tuviera la mitad de lo que tiene este, ojalá que nunca tenga la mitad de lo que él tiene, que no tenga nada de lo que tiene el necio, que tenga todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quién no fue conmovido esta semana por las noticias?
Cuando llegamos el domingo próximo pasado, después del culto, las noticias empezaron a circular por todos lados. ¿Quién iba a decir que la madre de este futbolista iba a terminar suicidándose? Muy pocas personas sabían del drama del hogar, de la relación con el hijo, con la nuera, que nunca conoció a los nietos, tantas historias que se dijeron. Al otro día, la directora de uno de los teatros que en este momento está teniendo un éxito tremendo, la empresaria que dirigía todo ese teatro se tiró del 9º piso, también se suicidó. Y uno iba a decir, ¿quién pudiera ser como esta mujer? Dinero, fama, las cosas están funcionando como nunca. Pero hermanos, dice así la Biblia, que al necio parece que las cosas le andan bien, pero en un instante se planes. Trate de hablarle a una persona de esas de Dios. No quieren ni oír nada, solo piensan en divertirse, en bailar, en cantar y gozar los deleites temporales del pecado. Pero dice la Sagrada Escritura, sí, que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción. Todas las veces, a veces hablamos de lo que son las canciones mundanas y perversas. Y a veces parece que la reprensión del sabio no es buena para aceptarla. En esta noche está escuchando un consejo, no una reprensión, del sabio de los sabios, el espíritu de sabiduría del Señor que le está hablando a su mente y a su corazón, que es mejor que deje las canciones de los necios, que hablan de amante, que hablan de violencia, que hablan de suicidio. ¿Quién no conoce las canciones autopista para el infierno y tantas canciones asquerosas que cantan de amantes y de cuerpos que se rozan? Esas son canciones de los necios. Mejor es estar en la presencia de Dios y oír esta reprensión de la palabra de Dios que nos lleva a la bendición y a la vida eterna. ¿Puede decir amén? Proverbios 14:9, ahí cerquita, unas páginas para atrás de la Biblia. Proverbios 14:9. Cuando a veces le decimos que esto conviene y lo otro no conviene. ¿Qué dice el verso 9? Proverbios 14:9. ¿Qué dice la Escritura? Los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos de las doctrinas de la Biblia, se mofan del pecado. Parece que Dios no hubiera escrito los mandamientos. Parece que Dios no aconsejara al hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es que se mofa del pecado? Los necios se mofan del pecado. Cuando hablamos la palabra de Dios y le enseñamos acerca de los vicios, de las pasiones, de cómo vestirse moralmente, siempre hay alguien que medio hace una sonrisa. El que no hace una sonrisa sarcástica, otro hace una sonrisa como de molestia. Oh, eso ya lo sabemos. Otra vez. Y hasta algunos se mofan del pecado. Pero el pecado, dice la Sagrada Escritura, que destruye al hombre. Dice la Biblia que hasta en el cielo los ángeles fueron necios. Dice en el libro de Job, capítulo 4, creo que es el verso 8, notó necedad en los ángeles. Sabían que Dios estaba allí, sabían que estaba en su trono, pero ellos ignoraron a Dios para escuchar la voz del diablo. Usted en esta noche no está escuchando la voz del diablo. Creo que está escuchando la voz del Señor que le habla a través de la palabra. No se ría del pecado. El pecado causa demasiado daño como para reírnos. No se ría del vino, no se ría de la cerveza, no se ría de los predicadores que le dicen que abandone esos caminos, porque dice que solamente los necios se ríen del pecado, pero no saben que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Alabe este Cristo de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Dice la Escritura que a veces los necios, ahí cerquita, los necios le parece que el camino de ellos es derecho. Proverbios 12:15. 3 o 4 versículos más y ya lo dejamos. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Escuchó bien? El camino del necio le es derecho en su opinión. Para él le parece que el camino que anda está bien.
Proverbios 24:9, ya que estamos en el libro de Proverbios, aprovechamos. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Así que aún lo que piensa el necio le es pecado. Solo piensa en adulterio, solo piensa en fornicación, solo piensa en cómo aprovecharse de los demás, solo piensa cómo está conversando con una persona, ya está pensando cómo va a sacar ventaja. El pensamiento del necio delante de Dios ya es pecado. Seguimos, Proverbios 28:26. Dice la Escritura, el que confía en su propio corazón es necio. Quiere decir que el necio confía en su propio corazón. No, yo me conozco, yo sé, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Él está confiando en su propio corazón y no está confiando en que Dios le puede librar. Leemos Lucas 12:15. Lucas 12:15. El necio busca únicamente prosperar materialmente y prepararse para el futuro. Jesús dijo, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que el necio busca prosperar materialmente y asegurar su futuro materialmente, pero no espiritualmente. El necio solo piensa, voy a progresar y voy a hacer este negocio y el año que viene voy a hacer el otro, y no sabe que una noche un visitante llama a la puerta y no viene para preguntarle si tiene ganas o si qué le parece. Viene y llama y cumple su tétrico final. La muerte llama a la puerta. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Busca prosperar materialmente y futuramente a través de lo material, pero no lo tiene en cuenta Dios en sus planes. Dice la versión antigua, dice, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. En esta versión moderna dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Bueno, es distinto, a mí me gusta la versión antigua, aunque dice que la hicieron así para ser más comprensible, pero hay a través de la traducción moderna se cometen errores también. En esta versión dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Si vos querés se la das, si no se la querés no se la das porque es tuya, vienen a pedirte tu alma. Pero la versión antigua dice, esta noche vuelven a pedir tu alma. Es distinto, vienen a pedirte que vuelven a pedir. La versión antigua está acertada. Vuelven quiere decir que la muerte no puede tocar a nadie, sea salvo o no salvo, no puede tocar a ningún ser viviente la muerte sin el permiso de Dios, porque dice la Biblia que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. ¿Puede decir amén? Mire cuando vino Satanás para tratar de tentar a Dios acerca de Job, que le dijo el Señor, te permito que toque su cuerpo, pero no te permito que toque su vida, guarda su alma. Así que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Cuando dijo esta noche vuelven a pedir, quiere decir que la muerte, antes de tocar a nadie sobre la tierra, tiene que pedirle permiso ¿a quién? A Dios, al autor de la vida. ¿Puede decir amén? Porque la muerte no se maneja sola. La muerte fue vencida por Jesucristo el Señor. Y los necios no saben que un día llama la muerte, llama a la puerta,
y tiene permiso de aquel que da la vida y que la quita, porque el hombre no decide ese momento de nacer ni el momento de morir. Está escrito allá en los cielos, en la presencia de Dios. Y ese hombre pensaba, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Vuelven, quiere decir que ya la muerte, muchas veces la muerte llamó a la puerta, pero Dios le dijo, no, aunque es un necio, le voy a dar oportunidad otra vez. Y otra vez la muerte reclamó, pero es un necio, no te tiene en cuenta, Dios. Deja que yo termine con su vida. Pero Dios dijo, no. Lea Job 33:14, léalo en su casa, que 2 y 3 veces Dios libra al hombre de la muerte. Y aunque a veces, aún siendo creyente, nosotros cuántas veces hemos vivido como necios, hemos hecho cosas sin preguntarle al Señor. Se han formado noviazgos, se han formado matrimonios, negocios, cambio de ciudad, de trabajo, de esto, de otro. Sin embargo, Dios nunca estuvo en esos planes. Cuando no funcionan, si hay Dios, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido neciamente. Pero ¿sabe qué dice en Efesios capítulo 5, verso 15? No andéis como necios, sino como sabios. No ande como la gente que no tiene en cuenta a Dios, como la gente que ignora a Dios en sus planes. Antes de dar un paso, antes de salir de su hogar, pídale la dirección a Dios y el Señor se la va a dar. Va a impedir que usted caiga en las trampas del diablo, va a impedir que haga negocios que los dejen en la ruina. Nuestro Dios se va a encargar de devolverle todas las cosas que necesita. Puede adorar a Dios. Dice el necio en su corazón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y dijo, esta noche vuelven a pedir tu alma, porque todas las almas, dijo el Señor, como el alma del Padre, el alma del Hijo, mías son todas las almas, y el alma que pecare, esa morirá. Esta es nuestra confianza en el Señor. El último consejo, no andéis como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Inclinamos nuestras cabezas para orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quizás en un instante, mientras estás con tu cabeza inclinada, quizás en un instante por no tener en cuenta a Dios, quizás aún siendo creyente, de repente parece que las luchas, las adversidades de la vida, que parece que Dios no existe y de repente viviste como si Dios no existiera, y en esta noche el Señor te ha hablado. Si de repente has sufrido algunas consecuencias de ese tiempo que viviste lejos de Dios, sin esperanza. Sufriste algunas consecuencias de esas que leímos en Romanos. Violencia, adulterio, fornicación, inmundicia. Tu hogar se destruyó, tantos problemas. Era que no estaba en cuenta Dios, no lo tenías en cuenta Dios. Por esta noche el Señor te ha hablado. Deja que los necios digan, en su corazón no hay Dios. Pero el Señor te dice, no seas necio, sé sabio. Redime el tiempo porque los días son malos. No te rías del pecado. Tómalo seriamente. Así como es la etimología de esa palabra, seriamente. Que si tómalo en forma seria, allí en tu mente, antes de cometerlo, tómalo seriamente. O terminas con el pecado, o el pecado terminará contigo. Tómalo seriamente. Los necios se mofan del pecado. Si cometiste un pecado, no te rías. Anoche anduve con esta, anoche anduve con fulano, esta noche voy a salir con tal. No lo tomes a broma el pecado. El pecado es algo serio. La paga del pecado es muerte. No te rías, no es una hazaña beber vino, beber cerveza, drogas. No es una hazaña andar fumando. No es una hazaña el adulterio, no es una hazaña el robo. No es una hazaña la maledicencia. No te rías ni te burles del pecado. El pecado es un enemigo, el enemigo número 1 del hombre y de la mujer, especialmente del hombre de Dios. Por eso, si hay algo de eso, hay poder en esta noche. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no de algunos, nos limpia de todo pecado. No andéis como necios. Los necios andan en sus propios caminos. Los necios andan en su propio pensamiento. Los necios confían en su corazón.
Los necios buscan solo prosperar y asegurar su futuro materialmente y no espiritualmente. Los necios se mofan del pecado. Los necios buscan las canciones y la risa. ¿Por qué en esta noche no buscan las lágrimas quebrantando tu alma en la presencia del Señor para que Dios cambie el curso de tu vida para siempre? Oramos a Dios. Mientras estamos para orar, quizá hay algún hermano que dice: pastor, justamente el Señor me ha hablado en esta noche. La venida del Señor se acerca y yo no quiero que me vaya a encontrar viviendo como un necio, riéndome del pecado y andando en mis propios caminos. Yo quiero en esta noche, desde este día, entregarle las riendas de mi vida a Jesucristo el Señor. Si alguien ha sufrido las consecuencias de andar lejos de Dios y está con tremendas heridas en su alma, queremos orar por ti en esta noche. ¿Cuántos en esta noche van a levantar su mano? Pastor, quiero que oren por mí. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hay unas cuantas manos levantadas. Ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente. Aproveche. Es mejor la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es mejor estar aquí en la presencia de Dios y que Dios te hable y te reprenda, que estar en una bailanta en esta noche escuchando canciones necias y a los saltos y tantas cosas. Los que han levantado su mano, acérquense, que los siervos de Dios están para orar. Toda la iglesia orando al Señor, mientras creemos que estas almas seriamente están viniendo a buscar la presencia de Dios. No es vergüenza buscar a Dios, no es vergüenza decir yo necesito al Señor, no es vergüenza decir: pastor, yo quiero que ore por mí, yo no quiero andar como necio, quiero andar como sabio. A partir de este día quiero que Dios tome las riendas de mi vida. Yo me reía del pecado, lo tomaba en chiste, pero no sabía que era veneno, no sabía que era un cianuro para el alma. No quiero jugar más con el pecado. Desde hoy quiero darle la espalda. No quiero escuchar más canciones de los necios. Quiero escuchar canciones llenas de fe, de esperanza. Quiero escuchar canciones que hablen del amor de Dios. Canciones que me hablen de esa esperanza en gloria. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Toda la iglesia orando, clamando a Dios. Un momento de orar. Toda la iglesia con su cabeza inclinada. Un momento de buscar el rostro del Señor. Gloria, gloria a Dios. Toda la iglesia orando, hermano. Orando porque es un momento importante. Hay hijos pródigos que están viniendo a los pies del Señor. Dios no te llamó para que andes como necio. Dios tiene un camino. Dios tiene caminos mejores para tu alma. No andes como necia. No andes como necio, anda como sabio. Hay sabiduría de Dios para tu camino, para que no tropieces más, para que no tengas más heridas, para que no tengas más golpes, para que tu hogar no termine en esas desviaciones que leímos en Romanos, para que tus hijos no sean homosexuales, tus hijas no vivan en la degeneración. Hay remedio en esta noche a los pies de la cruz de Jesucristo. No sea necio, sé sabio. No andes como necio. No andes como necio. Deja la pornografía, deja la inmundicia, deja los pensamientos de los necios. Pídele: Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. A partir de este día quiero tener tu pensamiento, Señor. Quiero tener tu gracia. Queremos orar en el nombre de Jesús. Clame, clame la gracia de Dios, hermano. Clame la sangre de Cristo. Pídale perdón al Señor por su falta. Me arrepiento, te pido que me perdone, Jesús. Dame una oportunidad nueva. Jesucristo se la va a dar. Créalo, créalo, créalo en el nombre del Señor. No es vergüenza buscar a Dios. Vergüenza que el diablo te arrastre, habiendo un Cristo poderoso que te ama, que quiere librar tu alma. Gloria, gloria al nombre del Señor. Toda la iglesia clamando al Señor en momento de orar. Espíritu de duda está saliendo en esta noche. Hay un Dios que te ha creado. Hay un Dios que está arriba tuyo en esta noche. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No sé cuál de las dos posturas, me gustaría darte una intermedia. Pero eres un hijo de Dios o tienes por padre al diablo. En esta noche sal de este lugar con la seguridad: nunca más el diablo va a ser mi padre. Tengo un Padre arriba en los cielos y acá abajo los brazos eternos que me están guiando en su camino. Tengo un Padre amoroso, tengo un Padre que me ama. Dios es mi Padre. ¡Qué dicha grande! Cantan nuestros hermanos del coro.
Saca la duda, no digas más si hay Dios, porque eso es el pensamiento de los necios. Si hay Dios, ¿por qué esto? Si hay Dios, ¿por qué aquello? Ese es el pensamiento de los necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, pero tú tienes prueba de que Dios te ama, te ha salvado, te ha sanado. Tantas veces no escuches esas mentiras del diablo. Como una vez dijo un siervo de Dios antes de partir, dijo una frase que me quedaron grabadas en mi mente. Él dijo así: tengo que pedir perdón a Dios porque toda la vida estuve temiendo cosas que nunca el Señor permitió que sucedieran. Qué tanto miedo, que el hijo se enferma, que la hija se muere, que el otro está enfermo. Qué tanto miedo, que no trabajo, que no esto, que no lo otro. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿En quién has creído? ¿En quién estás confiando? Deja los pensamientos del necio. Si esto sigue así, si esta lucha, aquella, no voy a venir más al culto. Deja el pensamiento del necio. Di: en tanto que el día se acerca, cuanto más me acerco a la presencia de Dios, cuanto más busco la gracia de Dios, cuanto más santifico mi alma. Los siervos de Dios ya están orando, ya están clamando. Crea en el nombre de Jesús. Créanlo en el nombre del Señor. Nuestro hermano Marcelo Teve nos está dirigiendo en oración. Mientras nuestro hermano se acerca para orar, ya los siervos de Dios están imponiendo su mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, gloria, gloria a Dios. Clame, clame. Hay victoria en la sangre de Cristo. Dice en Apocalipsis que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ora, hermano, Señor. Gloria, Padre Santo, en esta hora, Señor.